Buenos días a todas y a todos. Presentamos hoy la conferencia Esculturas Impermanentes y Lumen Printogramas. Tenemos aquí a Víctor Schietti y Gal Wax. Os presento un poco a los ponentes. Víctor es brasileño, reside en Barcelona y es un artista visual dedicado a representar sueños y memorias como elementos fundamentales de la identidad. Su trabajo ocupa un amplio abanico de géneros, desde paisajes hasta retratos, y usa técnicas como la larga exposición o el light painting. Gal Wax es un artista audiovisual multidisciplinario de aquí de Barcelona. Trabaja como fotógrafo, técnico y editor en La Rebelona, que es un laboratorio de creación y producción. Y su trabajo se focaliza en cuestionar los límites de la materialidad de la... ¿Hola? Empleando intervenciones digitales, químicas y mecánicas. Y cree en la experimentación como un medio para cuestionarse a uno mismo constantemente. En esta conferencia nos van a presentar sus proyectos. Víctor va a presentar su proyecto Esculturas Impermanentes y sus trabajos, y Gal también va a mostrar su producción artística buscando cuáles son sus conexiones y convergencias. Esperamos que lo disfrutéis. Ahora sí, vale. Pues soy Víctor Schietti, les voy a presentar un proyecto que ha nacido hace 9 años y bueno, es Esculturas Impermanentes. Estas dos imágenes son los más recientes que tengo del proyecto, hace un mes que las produjo. La de la derecha es una colaboración con un artista mexicano que vive aquí en Barcelona. Y la izquierda es parte de una serie que llamo Geometrías Sagradas. Pero antes de llegar a estas, volvamos un poco al principio de mi trayectoria en la fotografía, sobre todo la fotografía de larga exposición. En 2006 compré mi primera cámara digital en Montreal y empecé a experimentar con larga exposición, con light painting. Entonces, a partir de ahí, hice mucho esto de hacerme un fantasma, ¿no? De ponerme en una larga exposición de, vamos a decir, 10 segundos. Los 5 primeros me quedaba parado y los otros 5 segundos salía, y por eso me hacía transparente. Y es una cosa que repetí de diferentes maneras, en diferentes partes del día. Saltando 9 años después de este ejemplo aquí en la calle, estoy en Guatemala, en un volcán, y seguí haciendo ese tipo de lenguaje. Y 9 años más adelante, el año pasado, hice esta otra imagen en una cascada en Brasil. Yo voy a Brasil a cada 2 años más o menos, y cuando voy ahí siempre produzco muchas imágenes. Bueno, ¿qué pasó? En 2015 quise entonces enseñar las técnicas de larga exposición que yo ya más o menos dominaba. Hacía 10 años que yo iba practicando con eso, y creé el curso Fotografiando el Inconsciente en portugués. Y a partir del curso tuve que enterarme de lo que era light painting también, porque light painting nada más es que una parte dentro de la larga exposición. Entonces, al hacer investigaciones sobre el tema, encontré fotógrafos y artistas geniales como Patrick Rochon y sobre todo Eric Staller, que es un artista multidisciplinario. Me encantó su trabajo y me inspiró a hacer lo que luego se convertiría en el proyecto Esculturas Impermanentes, que era una combinación de lo que él hacía con otros temas más naturales. Y bueno, para la segunda edición del curso que me propuse enseñar, ya hice estas pruebas con chispas en el margen del lago Paranoá, el lago que está en Brasilia. Brasilia es mi ciudad natal. Y ahí empecé a hacer estas pruebas, a ver cómo me salía, siempre utilizando un filtro de densidad neutra, que es para balancear la intensidad de la luz de la chispa con la intensidad de la luz ambiente. Y en 2015 entonces el proyecto deslanchó. Hice muchísimas fotografías. Microsoft me contrató para pagar la licencia de una foto esta del canto inferior derecho. Otras fueron capas de libros, portadas de libros. Y el proyecto se fue así desarrollando. También haciendo solo en árboles, pero también en ambientes naturales, siempre al entardecer, en la puesta del sol. Me gusta este margen de 30 minutos que tengo antes que esté totalmente oscuro,
y tampoco no puede estar muy claro porque si no la luz de la chispa no se ve. Entonces hay un equilibrio muy específico de cuándo puedo hacer esas fotos. Pero bueno, ahora estarán preguntando cómo las hago y tengo aquí un vídeo que se lo enseña. Este fue uno de los primeros imágenes de la serie y también uno de mis predilectos. Uso un palo de 3 metros en este caso, a veces improviso con lo que tenga a manos, pero me ayuda a alcanzar más alto en el árbol. Entonces lo que hago son varias exposiciones de larga exposición para diferentes partes del árbol y después la monto en Photoshop. La chispa, aunque parezca muy fuerte, obviamente si la pones directamente en la piel sí que te va a quemar, pero pasándola rápidamente sobre árboles o sobre cualquier cosa no se quema realmente, no es tan potente. Bueno, tuve la suerte que este día hubo una puesta del sol increíble atrás. Ese es el segundo. Y luego en 2016 el proyecto siguió desarrollándose. Ahora pasé también a incorporar fuegos artificiales en algunas fotos. Por ejemplo, la playa estaba desierta. Conseguí poner un ángulo para explotar el fuego artificial bastante bajo, bastante cerca del mar. Y aquí este otro vídeo que también enseña un poco más. Este es un filtro de densidad neutra que pongo en la cámara, como los comentaba antes. Es un filtro de 6 paradas. La cámara siempre en trípode. Aquí otra vez montando el palo este. Muchos árboles cuando puedo yo subo en el árbol para alcanzar más alto. Yo hago escalada, entonces me conviene un poco. Hago muchas fotos porque sería difícil hacer todo el recogido que tengo que hacer en una sola exposición. Si fuera posible, quizás con más gente haciendo a la vez, podría hacer todo en una sola exposición. Pero como son áreas grandes, son varias fotos que hago y después las mezclo en Photoshop para este resultado. Y aquí, como podéis ver, estoy con unas gafas de protección que a veces lo utilizo para proteger mis ojos si las chispas caen en mi cara. Aquí es un poco de cómo lo monto en Photoshop. Entonces las pongo en capas y cada capa está en el modo Lighten, que solo permite lo que es más claro pasar para la de abajo. Algunas fotos sí que son una sola exposición, entonces en este caso no tuve que hacer un montaje con varias, sino montar varias, hacer varias veces hasta que conseguí un círculo prácticamente perfecto. Es verdad que tengo un poquito de liquify ahí en un canto del círculo, pero prácticamente nada. Otras ya son más complejas, por ejemplo, estas son 16 fotos de 25 segundos cada, con dos tipos diferentes de chispas, las chispas que producen esta chispa más larga que se cae hacia el suelo y una otra que como que parpadea. Y aparte de las chispas también disparé el flash en dos exposiciones de 2 segundos, puse un flash bastante alto para poder iluminar las flores amarillas del árbol. Entonces, bueno, aquí una foto solo, aquí 18. Y aquí son 3, que son estas 3, ¿no? Entonces tengo la explosión de un fuego artificial encima de la parte que iba a dibujar y después dibujé con un palo también por esas grietas. También pasé a incorporar
personas en algunas de las fotos. Obviamente las chispas tengo que tener más cuidado para no quemar la piel de mis modelos. Pero siempre me gusta también usar la gente desnuda, como que hablo de esencias, de cosas conceptualmente más simples, ¿no? De una esencia de la vida. Entonces, para mí tenía más sentido que fueron personas desnudas. Tengo este ejemplo y este otro de la pareja que se mira en una cascada. Y aquí también disparé un flash para iluminar la modelo y las espaldas del chico. Y luego, 2017, vine a vivir en Barcelona. Esta foto del año siguiente, 2018. Y aquí no conseguí encontrar las chispas de la misma calidad que tengo acceso en Brasil. Si van a, bueno, como han visto en los vídeos, las chispas en Brasil se caen un montón. O sea, la pongo desde arriba y caen hacen una trayectoria larga. Aquí las que encuentro comercialmente disponibles son muy cortas. Son como las que ponemos en pasteles de cumpleaños. Entonces tuve que adaptar el proyecto a otras ideas. Entonces pensé en crear stencils, como estos que traigo de ejemplo. Y solo hice un corte a láser de estos formatos. Lo pinto de negro, no, la madera obviamente no es negra. Y aquí detrás voy pasando la chispa con eso suspendido, por eso llevo estos hilos de nylon. Lo suspendo en un trípode. Hago light painting por detrás, después saco eso y hago una foto del ambiente por detrás para poder mezclar lo que es el light painting con la parte de atrás para que se haga transparente. Aquí en este caso, por ejemplo, se puede ver. Y aquí en Formentera, usé un montón de formatos diferentes, siempre aguantando con mi propia mano y pasando la chispa por detrás. Lo ideal sería tenerlas suspendidas en un trípode, como lo hago a veces, pero aquí en este caso me tocó suspender yo mismo. Es un poco impreciso, hay mucha incertidumbre con lo que sale, pero bueno, es un poco así la fotografía experimental. Esta hice durante una exposición de arte aquí en Barcelona. Es bueno, tal como esta, pero más grande. Y igualmente hice el light painting y después saqué una foto de la gente mirando hacia la cámara, pero sin el stencil, para después mezclar la foto del stencil con la foto del público por detrás. Estas dos hice en Aragón, un sitio que voy a escalar, y me gustan más los resultados que consigo en la naturaleza al final. Y luego, bueno, el proyecto sigue buscando nuevas maneras de expresarse, incluso porque eso, la limitación que tengo de chispas aquí en España me obliga a buscar alternativas. Entonces, bueno, ya hacía árboles en Brasil, pensé, ¿por qué no hacer árboles en tamaño miniatura? Entonces son los bonsáis. Me puse en contacto con una tienda de bonsái aquí cerca de Barcelona, en Teià, y por 2 años seguidos, 2022, 2023, voy ahí en el invierno para hacer esas fotos de los bonsáis. La técnica es la misma, solo que en una pequeña escala. Vale, esta, por ejemplo, aparte de lo que acaban de ver, al final de un tipo de las chispas que uso, hace un fuego y usé eso para hacer como un portal por detrás del bonsai. También con músicos he podido hacer algunos retratos creativos, esta de violonchelo y un pianista. Y a cada vez que voy a Brasil, vuelvo a hacer lo que el proyecto realmente consiste, ¿no? Con las chispas más fuertes. Esta fue mi visita en 2021. En esta incorporé también un humo lila, que se puede ver aquí un poco blando, casi no se nota, pero aparte de las chispas, también al final de la exposición, utilicé un humo lila y disparé un flash. Si tuviera más tiempo les enseñara el making of con el Photoshop, pero hoy no nos toca.
Aquí también, esta fue mi última visita a Brasil, salieron estas. Esta me atrevo a preguntar si alguien aquí consigue decir cómo lo hice. O sea, se nota que es sobre el agua, ¿no? Pero yo no podría estar volando. Entonces, ¿cómo alguien tiene una... O sea, ¿cómo lo hice? ¿No? La chispa estaba en un boomerang. Entonces pusimos la chispa en un boomerang y tiramos el boomerang y hizo este formato. Y esta, bueno, volviendo, ¿no?, al principio de la presentación, es mi obra más recién. Son esas 3 fotografías que se unen para hacer la de la derecha. Y esta aquí fue una colaboración con Mareo, que les dejo entonces el vídeo. Bueno, el resultado final es este, es desde un dron. Había un dron parado haciendo exposiciones de 4 segundos. Y durante esos 4 segundos fui haciendo ese recogido en la grieta que hemos definido ya, esta trayectoria en la arena. Y les dejo por último este vídeo hecho por Mario. Esto para decir un poco también del poder de la colaboración, ¿no? Porque el proyecto surge de mí, pero ya he colaborado con un montón de gente. Bueno, hay esta colaboración con la tienda de bonsai, ahora estoy colaborando con Mareo. Y creo que ahí se potencializa siempre un proyecto, cuando encontramos otros artistas que se pueden involucrar y agregar. Esta idea más que todo fue de Mareo, una grieta que sale desde el suelo, tiene mucho que ver con su obra, pero la técnica y el montaje final era mío, entonces hicimos esa colaboración. Y creo que eso es todo. Genial. Gracias, Víctor. Bueno, creo que me tendrás que poner. Me gustaría también hablar un poquito de qué conexión tenemos nosotros dos, ¿no? Y los procesos que hacemos y cómo se conectan entre ellos y con la fotografía experimental. Y es, yo creo, porque ambos utilizan la luz y jugar con la luz y la captura de la luz. Tienen esa conexión los dos proyectos y creo que es lo que los conecta. Yo utilizo un proceso mucho más antiguo y clásico, que es jugar con el papel fotosensible y los químicos del laboratorio para crear estas figuras o imágenes que a veces son más perdurables y a veces no tanto. Ahora os explicaré. Contar solo un poquito sobre mí. Soy fotógrafo también, videógrafo, productor audiovisual, artista, un montón de cosas. Y nada, tenía un laboratorio en casa y utilizo mucho también estos procesos antiguos y fotográficos clásicos. Doy talleres de Polaroid, de revelado en color, revelados alternativos, con químicos, cafenol, revelado orgánico alternativo, cianotipias, revelados de todo tipo. Procesos alternativos, mágicos, etc. Y entonces, pues como os contaba, yo utilizo, o hoy hablaré sobre estos procesos más alternativos y que son los quimigramas y los de la familia de los quimigramas, ¿no? Que utilizan el papel fotosensible, es lo que veis más a la izquierda. Bueno, los tres son papeles fotosensibles, en algunos se usan más simplemente químicos, como en la imagen del medio, o en el de la derecha pues ya utilizo el sol y mi propia mano, ¿no? Jugando con la luz del sol y mi propia mano y el papel fotosensible donde se fija esa imagen, pues
creas esas formas. Entonces, dentro de los quimigramas he subdividido en diversas... ¿Cuál hay que apretar? ¿Siguiente para abajo? Vale. Pues dentro de toda esa familia hay varios procesos. Yo lo he dividido en estos, ¿no? En los clásicos fotogramas o radiogramas, lumen prints, quimigramas a partir de un negativo, de un acetato o pintando con los químicos, que ahora los enseñaré en detalle. Los primeros y más clásicos, los fotogramas o, como los llamó Man Ray, radiogramas, que es simplemente utilizar el papel fotosensible poniendo objetos encima y con una luz externa, ¿no? La de la ampliadora normalmente. No sé si habéis estado en el laboratorio, ¿no? Tienes la ampliadora, que es lo que tira imagen encima de algo, y ahí haces las sombras en ese papel. Simplemente utilizando pues objetos que pones encima, ¿no? En este caso, desde peines, quizá hay una navaja ahí, cerillas, un vaso que es translúcido, ¿no? Y entonces crea esas formas tan interesantes con la luz, ¿no? Concentrada y las transparencias. Negativos fotográficos, que también son translúcidos. Papel, no sé si será fotosensible o no, pero simplemente un rollito de papel, ¿no? Ahí, que crea esas sombras tan interesantes. Bueno, entonces a partir de ahí tú ya puedes utilizar la imaginación y pues eso que os contaba, ¿no? Poniendo la mano y moviéndola con el sol y jugando con los movimientos, pues tú creas también, ¿no? Esas formas y esas luces y esos juegos. Otro proceso interesante, los lumen prints y las fitografías, ¿no? Utilizando materia orgánica, plantas, frutas, verduras, comida, pues aprovechas esos gases que salen de esas comidas, esas materias orgánicas, esos vapores que saca la materia orgánica o la comida cuando se está pudriendo o oxigenando y imprime esas humedades o esos gases en el papel fotosensible y te crea unos colores muy interesantes, como los que se ven más claramente en la de la izquierda, ¿no? Ese cambio de violeta a rosa. Y nada, aprovechas también pues jugar con los químicos, como en esta, bueno, en las dos, ¿no? Ese negro es del revelador, ¿no? El químico revelador, tú lo echas en la foto y puedes crear cosas nuevas, ¿no? Imágenes y sombras y manchas que no estaban ahí antes. Las plantas, material orgánico, limón, flores, hojas. E incluso puedes experimentar aún más y poner objetos translúcidos o semitransparentes o cosas que hagan sombra para jugar y crear unas texturas las texturas que te interesen. Otro proceso que hago mucho y que me gusta mucho es el quimigrama a partir de un negativo. No sé por qué sale esto. El quimigrama a partir de un negativo, ¿no? Tú, si en el proceso de revelado de una fotografía en el laboratorio coges ese papel fotosensible y esa ampliadora, empiezas a jugar con ello y lo sacas a la luz del día, o en vez de ponerlo solamente en el revelador, el paro, el fijador, empiezas a jugar con ese proceso y primero lo metes un poquito aquí y luego allí, pues te saca también un montón de manchas, colores y cosas que si no, no estarían y que me parecen muy interesantes. Puedes jugar, ¿no? También con la impermanencia de la foto, con la propia imagen, con las texturas, con el borrado de esa imagen y entonces se crea todo un paralelismo con los recuerdos, ¿no? Y de por qué utilizamos la fotografía, para qué la utilizamos, por qué este uso que tiene de guardar una memoria o un momento o una imagen que tanto nos gusta.
Puedes jugar con texturas y con objetos translúcidos, ¿no? La foto de la derecha tiene granos de sal gruesa de mesa para crear esa textura. Otras sustancias. Este es ese proceso que contaba, ¿no? En vez de poner la fotografía en el químico revelador y luego el paro y el fijador, pues aprovechas y le echas el químico revelador pintándolo, ¿no? Con un pincel o con un spray o con lo que se te ocurra. Poniéndole resistencias, ¿no? Químicos que hagan que la imagen no aparezca de la misma forma. Entonces se mezclan esas sustancias y depende cómo, pues producen estos resultados tan, en mi opinión, bonitos. Entonces también tiene esta parte de que la fotografía, pues, se convierte en algo más pictórico, ¿no? Porque como estás, en vez de revelando todo el papel entero, solo lo estás pintando en ciertas partes, pues se convierte en esta cosa como medio fotografía, medio pintura. Puedes jugar con el soporte, con la física de los papeles. Depende del diferente tipo de papel fotográfico, da otros resultados. Si es más viejo, si es más nuevo, si es de una marca, de otra, si tiene un acabado brillo mate, si es resin coated, ¿no? Con capa de resina o perlado o lo que sea. Te dará otros resultados. Si lo revelas con la luz de la ampliadora o con la luz del sol, porque si lo sacas fuera del laboratorio intervendrán otras cosas, ¿no? La atmósfera de donde lo has sacado, el oxígeno, la humedad que hay ahí fuera. Luego otra técnica son los quimigramas con plantilla o acetato, ¿no? Tú puedes imprimir una plantilla de algo en una transparencia y lo pones encima del papel fotosensible y lo sacas a la luz, tanto si es de la ampliadora como de fuera de la calle, del sol. Y entonces el proceso se convierte en algo diferente. Es algo mucho más orgánico, te permite pues otras posibilidades diferentes. Luego, después de los fotogramas con el acetato o plantilla, pues ya sin acetato y sin plantilla a pelo, sin protección, sin nada, a ver qué sale de ahí. Entonces juegas, bueno, pues cómo pones los químicos ahí encima del papel fotográfico y aparecen pues un montón de cosas que no te esperas, ¿no? Es un proceso súper poco controlado. Es súper aleatorio y que te aparecen cosas que no esperas y que recomiendo a alguien, si hay alguien aquí que se está pensando hacerlo, que no intente controlarlo porque es súper poco estable y súper poco controlable. Siempre te sorprenderá, siempre saldrán cosas que no esperas y por un lado es muy enervante porque tienes poco control sobre él, ¿no? No es como la ampliadora que tú cuentas X segundos y te sale una imagen y siempre será así. En cambio, con esto te saldrán cosas mucho más aleatorias, pero también tiene esa parte tan bonita del proceso que es que te sorprende y te saca cosas que no te esperas y empiezas a jugar con un químico y con otro y de ahí salen un montón de cosas divertidas que está muy guay y que es muy desestresante porque como sabes que nunca te saldrá exactamente lo que esperarías que te saliera, pues te quita todo ese peso de encima de que eres libre totalmente y saldrá lo que salga. Puedes jugar con placas de rayos X, puedes jugar con los químicos a pintar. Puedes pintar directamente como si pintaras un cuadro abstracto y ver de ahí qué sale, qué colores salen, ¿no? Que son, nunca sabes exactamente. Aquí se ve, ¿no? Mucha diferencia de los colores por el tipo de papel.
respecto a los anteriores o a los siguientes. Aparecen universos ahí de manchas y de cosas que no te esperarías. Y puedes jugar con un montón de formas y ya veis, ¿no? Que diferentes tipos de papeles dan otros tipos de resultado. Este es como, no se ve en la fotografía, pero es como súper tornasolado, ¿no? Dependiendo de cómo lo mirabas, aparece un color u otro. Aparecen un montón de formas orgánicas, ¿no? Yo ahí veo una medusa con sus tentáculos, con sus burbujitas, con granitos. Veo hasta un fantasmita ahí queriendo salir del cuerpo de la medusa. De todo. Diferentes tipos de texturas. Jugando con el papel. Detalles, ¿no? De macro, de cerca de esas manchas. Las texturas. Puedes jugar con alterando los químicos que aplicas sobre el papel fotosensible, ¿no? Los de la derecha, en los trozos blancos se ve el químico revelador mezclado con jabón para crear estas burbujitas, pero luego tú también lo puedes mezclar el revelador con jabón para crear burbujitas, ¿no? Y crean estas formas tan orgánicas, tan interesantes. Puedes aplicarlas con partes del cuerpo, incluso, bueno, yo recomiendo con un guante siempre protegido, por si acaso, pero cada uno como quiera. Puedes tirarle el vaho a la fotografía y crear como unas tonalidades y unos colores súper interesantes. Puedes jugar, aquí estos tienen sal, que a la hora de mezclarse con el químico pues sacan aún más texturas y más colores. Más formas orgánicas. El alcohol crea estas burbujitas tan interesantes. Y ya está. Mi conclusión es esa, que no intentar controlar los quimigramas pues a veces es difícil y lo único que harás es frustrarte y ponerte nervioso y quizá hasta enfadarte. Yo recomiendo al que quiera probar esta técnica que no lo haga, que lo deje libre como una persona, Es como, como un amor muy, como muy una, poético. como una persona, como un amor que hay que dejarla ser, ¿no? Y estar y ya si te quiere vendrá a ti y si no, no pasa nada. Y que siempre te sorprenderá y ves a saber a dónde te llevará. Ya está. Gracias. ¿Solo 5 minutitos? Uy, qué pena. Un poquito más, dicen por ahí. Hola, muchas gracias primero. Y quería preguntarle a Víctor, cuando pasas con la chispa, ¿no te expones a ti mismo en la imagen? ¿No quedas tú también fotografiado, ya que no apareces en ninguna de las fotos? ¿Es trabajo después de post o hay alguna manera en que lo hagas que no Sí. aparezcas tú? Como lo hago ya un poco oscuro y no hay una luz incidiendo sobre mí, Mm. en general no salgo porque Ah, estoy en movimiento. Pero a veces sí que cuando me quedo parado en un sitio y estoy pintando desde ahí, sí que puede salir un fantasma, mm, ¿no? Entonces, siempre uso muchas capas y las pongo en lighting, que es una manera de poner solo lo que es más claro de una foto va a pasar por la de abajo, ya naturalmente no suele salir. Pero cuando sale, yo uso una máscara en ok. Photoshop. Entonces sí que en el post a veces tengo que hacer una máscara en la parte que salgo yo. Sí, la pregunta es si, claro, si aparecías en muchas fotos o no. Me La imagino mayor que parte ni después te... siquiera tengo que hacer nada, pero a Ok, veces sí y ahí me pongo esta máscara para, sí. gracias.
Thank you. That was super interesting, but I can't ask my question in Spanish. But you said that the different papers give you different colors in lumen printing. Do you have a favorite paper? I found that old papers give you very interesting different tonalities than what you expect. When they are new, they always give you the very similar results. So the older, the better, because then they change and give you different results. So I like those. And so you just use whatever you could get on eBay or Yeah, yeah, at the store. Mostly, yeah. Thank you. Welcome. Traducirla en castellano, me he preguntado si he dicho antes que el papel cuanto más antiguo más interesante, porque te da resultados más distintos, ¿no? Cuando el papel es más nuevo te da resultados más controlados, más regulares, en cambio el antiguo es como que da resultados más sorprendentes. Y hola, gracias. Hola. ¿Cómo? No, I can't in Spanish, but you can answer in Spanish. How do you feel to fix them? Do you fix some of them? I know you need to scan them, so they're changing when you've captured them. And do you fix them? Do you fix some? Do you fix a bit? Do you put them in salt? Some people do that. What's your process? That's a very good question, because I forgot about that part. Let me translate it in Spanish. Me ha preguntado que si fijo esos fotogramas, que cómo lo hago, y la verdad que le decía que es una muy buena pregunta, porque pasa que cuando lo fijas normalmente pierdes todas estas tonalidades tan bonitas, estos rosas, marrones, amarillos, que es una parte muy importante del quimigrama y del lumen, que si lo fijas normalmente lo pierdes. Entonces lo que hago yo normalmente, y entiendo que la mayoría de gente, es pues tomarles una fotografía o escanearlos para que quede esos colores tan bonitos para la posteridad o para el tiempo que sea. Eso. No sé si alguien más tiene más preguntas. Creo que había alguna más nuestra, ¿no? Si no. Sí. O sea, nuestra. No, yo sí, queríamos preguntaros un poco cómo veis esta importancia, ¿no?, de la luz, que al final es, ¿no?, la esencia de la fotografía, ¿no? ¿Qué posibilidades, ¿no?, creativas creéis que convergen entre vosotros? Bueno, yo creo que los dos más o menos pintan con la luz, ¿no? Yo con chispas en tridimensional, en una superficie tridimensional, y Gal también pintando con pinceles, con borrifadores. Entonces es una manera de pintura también, creo, las dos técnicas. No sé, ¿qué más? Quizás hablar un poquito de que como la fotografía, ¿no?, intenta a veces congelar un momento del tiempo, pero luego también pues tiene toda esta potencia creadora, creativa, de crear cosas nuevas que no existían antes, y que también me parece muy interesante. Creo que nuestras obras también se relacionan en el ámbito de que son un poco de sueños, de memorias, son cosas que no son reales, ¿no? Yo no fotografo algo que tú vas a ir y vas a ver un árbol con esas chispas, y tú tampoco vas a encontrar esas imágenes por ahí. Entonces son imágenes que habitan el imaginario, ¿no? Yo siempre me atrae el tema de sueños y memorias, y cómo eso hace parte de nuestra identidad. No sé si tu trabajo también, ¿no?, habías comentado que también tiene que ver con la memoria de alguna manera. Pues nada, es la hora ya. Esperamos que hayáis disfrutado de la conferencia. Muchas gracias por compartir vuestros proyectos y por enseñarnos tanto. Y nada, ahora empieza hacemos cambio y empieza una nueva conferencia. ¿Vale? Gracias.